empecemos con esta primera reflexión y hago uso de esta imagen, y es lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. O sea, aquí es donde enfatizo el tema de las enfermedades, el tema de las dolencias, el tema de los síntomas, y eso es la manera como los secretos salen a la luz. Una de las tantas maneras en que los secretos salen a la luz. Entonces, bueno, permíteme aquí leer algunas reflexiones. Dice, quizás te has encontrado viviendo situaciones que no comprendes o que aparentemente no tienen relación con el contexto en el que vives. Es posible que lo que experimentas sea un eco de lo que tus antepasados vivieron. Entonces, un secreto, esto que está en la sombra, esto que está como guardado, eh, puede surgir en ti o en mí como una sensación en que uno intuye que algo está sucediendo, que algo no está en el lugar, como que eso no es mío. Eso sería como la sensación, como decir, estoy atorado y esto me rebasa. Esto es como si no fuera del todo mío, ¿de acuerdo? O sea, sí, yo lo estoy viviendo, lo estoy padeciendo, pero esto siento que es algo más grande, que es de alguien más. Es como si llevaras prestada una chamarra, un suéter, sí, un suéter, y no es tu talla, es mucho más grande, y dices, es como si llevara algo que no es mío. Y me siento atorada, siento que las cosas no me salen bien, etcétera, y entonces aquí dice, bueno, es posible que efectivamente no sea del todo tuyo, o que no sea tuyo al 100, sino que venga de un tema, de una implicación. A eso le llamamos la palabra implicación, es la manera como alguien representa o alguien evidencia o vive algo que fue callado antes. Entonces, cada sistema familiar acumula la información de las generaciones pasadas, y como la energía, esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces es algo que no se puede desaparecer, que no se puede simplemente barrer y dejar debajo del tapete, sino que por ser información, eso va, información, trauma, eso va pasando de generación en generación. Entonces, en las diversas experiencias que vivimos puede salir a la luz la información inconsciente, sea esta agradable o no. Siempre tendremos la posibilidad de transformar nuestra percepción acerca de los hechos y con ello alcanzar la paz con nuestra historia y la de nuestra familia. Los secretos familiares de los que estamos hablando, no estamos yéndonos mucho más allá que lo no dicho o digamos como lo indecible, o sea, o el chisme que no trascendió, sino aquí que estamos hablando de creencias muy profundas que llevan a mandatos que alguien desobedeció. O sea que este tema de los secretos familiares, de alguna manera vamos a después a conectarlo con la oveja negra de la familia, que la oveja negra lo va a sacar a la luz también, pero de otra manera. Entonces aquí es el secreto, eso que no se dijo, ese tabú, ese mandato que alguien infringió y que debido a ese mandato infringido, o sea, alguien que desobedeció el mandato, pudo haber sido excluido, pudo haber sido olvidado, desterrado, o él mismo se excluyó, pudo haber sido abandonado, echado al olvido. Entonces recordemos muy bien la relación que tiene con los órdenes del amor, que son pertenencia. Entonces, atentar con ese orden de amor, de pertenencia, debido a los mandatos, debido a las lealtades, es lo que trae este peso de los secretos familiares. ¿De acuerdo? O sea, el tema aquí no es, digamos, es el peso que trae lo que está en el silencio, el peso que trae la culpa que experimentan las personas en esa generación, los abuelos, los bisabuelos, la vergüenza, culpa, el miedo de eso que guardaron
porque si eso salía a la luz o se decía, entonces corrían el riesgo de ser criticados, de ser enjuiciados, de ser excluidos, de no pertenecer al sistema. Entonces aquí hacemos un clic con el tema de los órdenes del amor. Entonces, básicamente, digamos, está como en ese terreno, en el terreno de la pertenencia, este peso del silencio, este peso de los secretos. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestras familias, estos hijos no mencionados, entonces esos hijos no mencionados quedaron en la oscuridad, quedaron en el total anonimato, debido a que si se decía, entonces había que considerar la pertenencia. Y entonces, ¿cómo iba desde el mandato de la sociedad que un hijo que le llamaban equivocadamente un hijo natural pudiera pertenecer a una familia de abolengo? Entonces, era mejor, calladito te ves más bonito, esto nadie lo habla, nadie lo dice, entonces esa persona se llevaba ese secreto a la tumba, se llevaba el secreto de decir quién era el padre de esta criatura o ese hijo que no tenía derecho a pertenecer. Y entonces ese hijo, vuelvo y reitero, orden del amor de pertenencia, ese hijo natural fue excluido desde el silencio, ¿me explico? O sea, desde lo oculto. Y entonces desde ese oculto no pertenece. Y entonces ahora sí viene la siguiente generación a mostrar eso que no fue, que no salió a la luz, que no fue dicho. Entonces, nuevamente, se puede experimentar a través de una enfermedad y es la imagen que tenemos como en el inicio, pero también hay otras dinámicas como cuáles. Problemas mentales, o sea, aparte de las físicas, también las mentales, vidas sin éxito, vidas sin sentido, pueden haber un tema vinculado con incapacidad de poder resolver problemas de pareja, problemas de dinero, o sea, como una vida trocada, como una vida con muchos, muchos obstáculos. Entonces, esa persona que está mostrando está implicada, se le llama, con esa historia donde está evidenciando y la necesidad de incluir a esa persona, a ese hijo natural que no fue incluido, que no se incluyó como pertenencia al sistema. Entonces, aquí ese es como el punto neuronal de esto que llamamos secretos familiares o que queda en la sombra del sistema familiar. Entonces, una autora bellísima, su segundo apellido es innombrable, o sea, Ain Anselin es escritora de Ay, mis ancestros, uno de los libros recomendados en la bibliografía que les compartí de este tema. Y entonces ella trae una frase muy linda. Dice, determinadas realidades son tan difíciles que los padres deciden callarlas. O sea, no lo hacen de mala onda, ¿de acuerdo? O sea, no lo hacen con mala intención. También pueden haber, aquí traigo un ejemplo, por supuesto, del tema de los hijos naturales. Sin embargo, pueden haber situaciones que es mejor por, incluso desde un amor, de mejor callarlo para evitar generar sufrimiento o evitar generar alguna consecuencia en las otras personas si se decían. O sea, desde un amor, entre comillas, eso se ocultó para no generar dolor. Entonces, no siempre el modus operandi es el prestigio social, sino también un amor del padre o de la madre o de quien haya sido de guardarse eso que no se podía decir. Entonces, continuando con esto, si los padres deciden callarlas. En la primera generación, algo es algo indecible, ¿de acuerdo? O sea, en la primera generación es donde sucedió esto. En la segunda, es un secreto, ¿de acuerdo? Y en la tercera generación, o sea, los nietos, se convierte en un impensable genealógico. ¿Esto qué significa impensable genealógico? Esto se convierte en un tabú, en una creencia profundamente arraigada que impide a ese sistema o a ese árbol genealógico evolucionar. ¿De acuerdo? O sea, aquí se vuelve en un dogma. O sea, también se podría expresar desde ese lugar lo impensable genealógico.
O sea, de esas cosas que dicen no hay lugar a dudas. O sea, es un dogma. Es decir, que ni siquiera se puede pensar. ¿De acuerdo? O sea, esta es lo que trae la autora como esa continuación de cómo repercute. O sea, y el anterior que vimos fue, listo, eso también se evidencia a través del cuerpo en la segunda generación. O sea, si estamos hablando de abuelos, los padres. Pero aquí los nietos, en los nietos se enraiza un tema de creencia, creencia profunda, que esa creencia no le sirve para nada, va a impedir que sea feliz, va a impedir que haya realización. Y eso, esa creencia como tal, la gente cree que es de ella y resulta que no, que es del árbol, o sea, del transgeneracional, porque debajo de esa creencia lo que hay es un secreto. ¿De acuerdo? Hay algo que está ahí muy guardado, ya en la tercera generación. ¿Cómo actuar ante el silencio de nuestros ancestros? Porque decimos, bueno, estamos tú y yo aquí y ¿qué? Entonces, esto lo trae Enrique Corbera y dice, bueno, aquí hay varias maneras, esta es una manera consciente. Entonces, lo que nos dice es, no es fácil ponernos en la piel de quien vivió injusticias y de quien las cometió, porque ello significaría sentir su misma desesperación y sus mismos miedos. Aún así, ¿te atreverías a juzgar? Cada quien hizo lo que pudo con lo que estaba en sus manos. Y en todos nuestros sistemas familiares hay víctimas y hay perpetradores. O sea, hay quienes infringen dolor y hay quienes reciben ese dolor. O sea, son víctimas de ese daño. En todos los sistemas familiares los hay. Y normalmente se trata entre esas dos dinámicas, ¿de acuerdo? O sea, entre víctima y perpetrador. Y luego en la siguiente generación, eso cambia encuentra a alguien que represente a la víctima o al perpetrador para que ambos se les reconozca su sentido de pertenencia. Porque normalmente los árboles tienden a acoger a la víctima, ¿de acuerdo? La víctima pertenece porque, pues, ¿cómo no? Pero al perpetrador lo excluyen. Al perpetrador nadie quiere hablar de él. Es el innombrable. Él lo que hizo, lo que se llevó a la tumba, etcétera. Y aquí el tema es, él está perdiendo su pertenencia. Orden del amor es poder también verlo, también decir perteneces, sin juzgar, perteneces. Hay un lugar aquí. Y eso lo hace alguien desde la conciencia. En este caso eres tú. ¿De acuerdo? Que es quien estás haciendo ese trabajo hoy, al estar aquí en este curso. A veces es más sencillo juzgar que empatizar con el dolor de quienes sintieron en nuestros antepasados. Entonces también podemos tender a juzgar a las víctimas, decir por qué no lo hicieron distinto, por qué no huyeron, por qué no, por qué no. Y entonces desde ahí estamos enjuiciando. Y así fue. Entonces Bert Hellinger siempre fue muy claro en esa actitud frente a nuestro árbol familiar de decir un sí a lo que fue y a lo que es. No podemos cambiar la historia pasada, no podemos cambiar. Lo que sí podemos es cambiar nuestra mirada frente a lo que fue y a lo que es, llevándonos o invitándonos a poder encontrarle dignidad a todos, víctimas y perpetradores, encontrarle sentido a los eventos, encontrarles un para qué. Sin esto, y este no es un ejercicio desde la razón, es un ejercicio de amor. El para qué para sobrevivir, el para qué para, digamos, hacer que las descendencias siguiera existiendo, el para qué para vivir. Y todo se trata, todo en lo profundo tiene que ver con supervivencia, para sobrevivir en diferentes niveles, ¿no? De supervivencia. No solo estoy hablando de personas con muy bajos recursos, sino también las personas de muchos recursos. O sea, también para ellos la palabra sobrevivir es mantener el prestigio, mantener el estatus, mantener el nombre, el buen nombre, etcétera. Eso era cuestión de supervivencia para ellos. Válido. Pero de la misma manera, esa palabra supervivencia lo era para el pobre
que se trataba de las necesidades básicas. O sea, cada sistema familiar tiene un lenguaje y una mirada distinta frente a la palabra sobrevivir. ¿Qué es sobrevivir? Estar por encima de la vida, ¿de acuerdo? O sea, es como tener, es vivir, es apoderarse de la vida. Y esa es una necesidad inherente de todo ser humano. Muy bien. Observar dichas vivencias desde la compasión puede ser el primer paso para trascender la información que llevamos y una oportunidad para reescribir nuestra propia historia. Así como sentir compasión por sus experiencias y reconocer que solo hace falta un contexto similar para que actuemos como ellos. Y entonces es decir, cada uno hizo lo que pudo con lo que estaba en sus manos. Y aquí trae algo muy bello Enrique Corbera, y es que posiblemente si yo hubiera estado en esa situación hubiera actuado de la misma manera. O sea, no me ubico en un lugar de santo ni en un lugar de salvador, sino digo, posiblemente, no lo sabemos. ¿De acuerdo? Es esa apertura, esa posibilidad. Carol Jung, estuve en una clase el fin de semana sobre la sombra en el transgeneracional, entonces me gustó mucho esta frase y es la que te voy a compartir de Carol Jung, el del inconsciente colectivo. Y dice lo siguiente, dice, uno no ilumina, haciendo referencia a lo que está en sombra. Los secretos familiares entran en un concepto de inconsciente familiar o la sombra familiar. Es eso que está tan oculto, tercera generación, que ya se vuelve impensable, ¿de acuerdo? Que ya entró en un patrón de comportamiento, que ya entró en una creencia o en un dogma. Entonces, eso que está ya en sombra, lo que dice Carl Jung es, uno ilumina la sombra, uno no la ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. O sea, haciendo consciente, en este caso, lo que puede estar detrás de la creencia, lo que puede estar detrás del dogma, haciendo consciente el para qué de la enfermedad, que es lo que venimos tratando hasta el momento en el módulo anterior, es haciendo consciente la exclusión, es haciendo consciente eh, la implicación, solo con esto, haciendo consciente que eso no es tuyo, ya, o sea, el decir esto no es mío, a quién pertenece y se lo devuelvo a quién pertenece. Y, y aquí, digamos, cuando me aproximé a estas dinámicas, decía, pero uno no está seguro, ¿no? No, no está seguro. O sea, no hay certezas. Hay intuición, hay un sentir, hay un percibir. Y sigo a esa percepción, sigo a ese sentir y hago el ejercicio. Digo, y si no, pues no pasó nada. Pero y si sí, dan, me libero de una lealtad. Con una simple frase, ¿es esto mío o de alguien más? O sea, esto que estoy sintiendo, esta incomodidad en este momento por un tema de creencia, por un tema de dogma o de tabú, lo que sea, o sea, esto que estoy sintiendo en este instante que está muy incómodo. Por ejemplo, la culpa que puede uno experimentar descansando. Entonces hay un mandato familiar que dice, está prohibido descansar, en este sistema familiar no se descansa. Cambiar de actividad es otra manera de descansar. Y entonces, uy, esa incomodidad y esa culpa. Entonces digo, a ver, un minuto, pare. ¿Es esto mío o es de alguien más? Con solo formular esa pregunta, es como cambiar la manera de ver esa incomodidad. Y digo, y si es de alguien más, se lo devuelvo, transmutado en amor y en conciencia. Pum. He percibido, he sentido que esa incomodidad se transforma. Hay una alquimia ahí rarísima. Digo, es tal vez la luz de la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, esta es como la manera de poderse uno aproximar, o sea, es volvernos muy conscientes de las sensaciones corporales, por eso así comenzamos la sesión, es muy consciente de las incomodidades, de aquello que nos paraliza, de aquello que nos lleva a experimentar culpa, miedo, vergüenza, enojo, y preguntarnos, ¿es esto tuyo o es de alguien más? Y se abre la posibilidad de que sea de alguien más. Y ahí entra el transgeneracional, y ahí sale a la luz a la sombra. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de poder como hacer de esto,
aterrizarlo en un ejercicio práctico consciente diario tuyo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se expresan los secretos familiares? Entonces, aquello que está oculto en la sombra familiar, por ser vergonzoso, doloroso, buscará la forma de salir a la luz. Podría observarse en situaciones que se nos repiten, nuevamente, en círculos viciosos. Aquí, por ejemplo, ciclos biológicos memorizados, sería la manera correcta de acuerdo a nuestra clase anterior, o que no comprendemos por qué nos sucede. Y también en enfermedades. Bert Hellinger dice, a menudo inconscientemente repetimos patrones de nuestros padres y ancestros en nuestras propias vidas y relaciones. Para cambiar estos patrones debemos ser conscientes de ellos y liberarnos de su influencia. Entonces te invito a esta pregunta que ilustré, no está escrita, a que te tomes el tiempillo de anotarla. Y ha sido una manera que me ha resultado muy útil, como tomar conciencia y tal vez salir de la sombra, algunas dinámicas y pasarlas a la luz. Y de paso sentirme mejor, quitarme esa incomodidad que experimento. ¿Es esto mío o es de alguien más? Y ese alguien más, estoy conectada con mi sistema familiar. Y si es de alguien más, se lo devuelvo, transmutado en conciencia y amor. O sea, no es como que ahí te va, fuchi, no, ya hice un proceso de conciencia, entonces que esto regrese al árbol, pero regrese al árbol con amor. Muy bien, y aquí me di a la tarea de buscar esta imagen, ¿la reconocen? Esta es la imagen de Coco con su padre, músico, que estaba infringiendo ese mandato de los músicos, o sea, y que fue excluido en la película de Coco. Aquí hay un gran mensaje, pues ya está pues la mamá de Coco, ¿no? Entonces este entiendo que es Coco. Y aquí el tema es, el mandato surgió después, en la siguiente generación, en la generación en que nació Miguel. Miguel es la tercera generación, porque esta es Coco, es la abuela. Entonces Miguelito es el nieto, o sea, es la tercera generación. Y entonces en esa tercera generación, cuando les mencionaba de los tabúes y los dogmas, es aquí en esta familia no hay músicos. Prohibido los músicos, entonces se convierte en un mandato familiar. Entonces, miren el efecto que se da a nivel generacional. Y entonces aquí, ¿qué fue lo que surgió? Entonces, una exclusión. Y esto es el símbolo de las exclusiones. Vamos a ver cuántos en todos los árboles familiares donde tenían antes estas fotografías maravillosas, no falta alguna fotito por ahí recortada de sacando a alguien. O sea, esto es más común de lo que creemos. Y aquí esta simbología de la exclusión, aparte de la foto como tal, fue no darle un lugar en el altar de muertos. O sea, no reconocer su existencia. Entonces, aquí se dio evidentemente una exclusión. Y entonces, eso que se ocultó, eso que se excluyó, 3 generaciones, 2 generaciones después, o sea, la generación del nieto ya sale a la luz sí o sí. Entonces, aquí Miguelito es una ovejita negra, ¿de acuerdo? Que saca a la luz algo que tenía que ser integrado, que tenía que ser visto y dignificado. Y creo que, si mal no recuerdo, al finalizar la película ya aparece la fotografía con la foto del papá completita, o la foto de él en el altar, si mal no estoy, si mal no recuerdo. Entonces aquí hay un ejemplo maravilloso de esto que estamos hablando en términos de secretos y el tema de la generacional, cómo se evidencia. Entonces, muy seguramente, si Pixar hubiera profundizado un poquito más, ya se saldría de las películas infantiles. En esa segunda generación, o sea, de los papás, de la mamá y el papá, de pronto alguien experimentaría una enfermedad debido a esto, o sea, debido a esta exclusión. Y yo aquí especulando, dándomelas de creativa, diría, de pronto alguien nace con problemas de garganta, nace con problemas de voz, o nace mudo por el tema de tener que guardar silencio, alguna enfermedad de donde el síntoma nos está diciendo lo que no se puede decir, o sea, la música, por ejemplo. Entonces, tal vez con problemas
para tocar una guitarra. Entonces, ¿a dónde afectaría? Los dedos, tal vez, o sea, qué sé yo, o sea, alguna enfermedad que cuando nos vamos en lo profundo de lo que significaría esa enfermedad, estaría hablando de lo que está ya guardado, o sea, la exclusión de un miembro.